Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender sobre los modificadores del predicado. ¿Comenzamos? El objeto directo. El objeto directo es un modificador del núcleo verbal. Puede ser un sustantivo, por ejemplo, compró helado, o una construcción sustantiva. Por ejemplo, encargó las flores amarillas. Recuerden que la construcción sustantiva era un conjunto de palabras cuyo núcleo era un sustantivo, en este caso, flores. ¿Cómo lo reconozco? Una de las formas es reemplazándolo por los pronombres lo, los, la, las. Compró helado. Si yo quiero verificar que helado es el objeto directo, lo puedo reemplazar por el pronombre lo. Lo compró. Veamos otro ejemplo. Encargó las flores amarillas. Si yo quiero verificar que las flores amarillas es el objeto directo, lo reemplazo por el pronombre las. Las encargó. Otra forma de reconocerlo es preguntándole al núcleo verbal ¿qué? ¿Qué compró? Helado. ¿Qué encargó? Las flores amarillas. Si el objeto directo se refiere a un ser animado, como un animal o una persona, comienza con la preposición a o la contracción al. ¿Se acuerdan que la contracción al era la suma de a más el? Visitó a la abuela. La visitó. Es un objeto directo. Analicemos algunas oraciones. Una simpática abuelita, Tita, compra medialunas. Lo primero que hacemos, primer paso, encerrar entre corchetes. Segundo paso, buscar el verbo conjugado, que en este caso es compra. Tercer paso, dividimos en sujeto y predicado. ¿Quién compra medialunas? Una simpática abuelita, Tita. Todo el resto es predicado. Ahora vamos a meternos dentro del sujeto. El núcleo de este sujeto es abuelita. Una y simpática son modificadores directos y Tita está aclarando de qué abuelita estamos hablando, es una aposición. Ahora vamos adentro del predicado y vemos que medialunas nos responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué compra? Medialunas. También podemos verificar que sea objeto directo reemplazándolo por el pronombre las. Una simpática abuelita Tita las compra. Entonces es un objeto directo. Tenemos un solo núcleo en el sujeto, así que es sujeto expreso simple, y tenemos un solo núcleo en el predicado, por lo tanto es predicado verbal simple y es una oración bimembre. Veamos otro ejemplo. El escritor de misterio lo escribió rápidamente. Primero vamos a encerrar entre corchetes. Segundo, vamos a buscar el verbo conjugado que es escribió. ¿Quién lo escribió rápidamente? El escritor de misterio. Eso es nuestro sujeto, todo el resto es el predicado. Vamos a buscar el núcleo del sujeto, que en este caso es escritor. Él es artículo, es modificador directo y aquí tenemos una preposición, por lo tanto tenemos un nexo preposicional, término y un modificador indirecto preposicional. Todo el sujeto ya lo tenemos analizado. Ahora vamos dentro del predicado. Lo es un pronombre que, como vimos, reemplaza al objeto directo. Por lo tanto, va a cumplir la función de objeto directo. Lo escribió rápidamente, podemos estar hablando del libro. El escritor de misterio escribió el libro rápidamente. Entonces, lo corresponde que sea objeto directo. Tenemos un solo núcleo, por lo tanto el sujeto es expreso simple, y un solo núcleo en el predicado. Tenemos predicado verbal simple, oración bimembre. Objeto indirecto.
es otro modificador del núcleo verbal que nos indica a quién está dirigida la acción. Pero atención, solo puede haber objeto indirecto si en esa oración también tenemos objeto directo. ¿Cómo lo reconozco? Comienza con las preposiciones a o para y se lo puede reemplazar por los pronombres le o les. Veamos un ejemplo. Entregó el examen a la profesora. Tenemos una preposición. Vamos a verificar que puede hacer objeto indirecto reemplazando a la profesora por le. Le entregó el examen. Queda correcto, por lo tanto, a la profesora es objeto indirecto. Y tenemos el examen como objeto directo. Veamos otro ejemplo. Compró flores para su mamá. Tenemos la preposición para. Veamos si podemos usarlo como objeto indirecto. Le compró flores. Para su mamá entonces es objeto indirecto porque además flores es objeto directo. Otra forma de reconocerlo es preguntándole al núcleo verbal a o para quién realizó la acción. ¿A quién le entregó el examen? A la profesora. ¿Para quién compró flores? Para su mamá. Analicemos algunas oraciones. Juan y Pablo, mis primos, escribieron una carta a su papá. Primer paso, encerramos entre corchetes. Segundo, buscamos el núcleo verbal. Tercero, dividimos en sujeto. Juan y Pablo, mis primos, y predicado, escribieron una carta a su papá. Vamos a analizar el sujeto. Los núcleos de este sujeto son Juan y Pablo. Y es nexo coordinante y mis primos es aposición porque me está aclarando quiénes son Juan y Pablo. Ahora vamos a analizar el predicado. Escribieron una carta a su papá. ¿Qué escribieron Juan y Pablo, mis primos? Una carta. Una carta es objeto directo. ¿A quién le escribieron una carta? A su papá es objeto indirecto. Como tenemos dos núcleos, es sujeto expreso compuesto. Y como tenemos un solo núcleo verbal, es predicado verbal simple. Y la oración es bimembre. Veamos otro ejemplo. La tierna abuelita compra medialunas para su nieta. Primero, encerramos entre corchetes. Segundo, buscamos el verbo. Tercero, separamos en sujeto y predicado. Ahora vamos a analizar el sujeto. Abuelita es el sustantivo, es el núcleo. La es artículo, tierna es adjetivo, los dos son modificadores directos. Ahora vamos al predicado. ¿Qué compra la tierna abuelita? Medialunas. Medialunas es el objeto directo. ¿Para quién compra medialunas? Para su nieta. Para su nieta es el objeto indirecto. Tenemos un solo núcleo, por lo tanto es sujeto expreso simple, y un solo núcleo verbal, por lo tanto es predicado verbal simple. Y la oración es bimembre. Circunstanciales, como el nombre lo indica, son modificadores del núcleo verbal que nos brindan información sobre la circunstancia en que transcurre la acción. Pueden ser adverbios, llegó rápidamente, construcciones equivalentes a adverbios, llegó el lunes, construcciones que comiencen con una preposición, llegó en el auto. Según la información que brindan, se clasifican en modo, responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo canta? Excelentemente. Excelentemente, circunstancial de modo, se abrevia CM. Lugar, responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde canta? En la ducha. En la ducha, circunstancial de lugar, se abrevia CL. Tiempo, responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo canta? A la mañana. A la mañana, circunstancial de tiempo, se abrevia CT. Compañía, responde a la pregunta ¿con quién?
¿Con quién canta? Con su hermana. Con su hermana, circunstancial de compañía. Se abrevia CCOM, circunstancial de compañía. Cantidad. Responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto durmió? Mucho. Mucho, circunstancial de cantidad. Se abrevia CCAN, circunstancial de cantidad. Instrumento. Responde a la pregunta ¿con qué? ¿Con qué excava? Con la pala. Con la pala, circunstancial de instrumento, se abrevia CI. Finalidad. Responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué entrena duro? Para ganar. Para ganar, circunstancial de finalidad, se abrevia CF. Causa. Responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué come sano? Por los nutrientes. Por los nutrientes, circunstancial de causa, lo abreviamos CC. Analicemos algunas oraciones. La eficiente secretaria grabó la conferencia con su celular. Encerramos entre corchetes, buscamos el verbo, separamos en sujeto y predicado, buscamos el núcleo del sujeto, que es secretaria. La y eficiente son modificadores directos porque la es artículo y eficiente es adjetivo. Vamos ahora al predicado. ¿Qué grabó la eficiente secretaria? La conferencia. Es objeto directo. ¿Con qué la grabó? Con su celular, circunstancial de instrumento. Tenemos un solo núcleo en el sujeto, entonces es sujeto expreso simple, y un solo núcleo en el predicado, predicado verbal simple, oración bimembre. Vamos a otra. Mariana pasea todas las mañanas en el parque. Encerramos entre corchetes, buscamos el verbo conjugado y separamos en sujeto y predicado. ¿Quién pasea todas las mañanas en el parque? Mariana. Mariana es el núcleo del sujeto. Vamos a la parte del predicado. ¿Cuándo pasea Mariana? Todas las mañanas, circunstancial de tiempo. ¿Dónde pasea Mariana? Todas las mañanas, en el parque, circunstancial de lugar. Sujeto expreso simple porque tenemos un solo núcleo, predicado verbal simple porque tenemos un solo núcleo verbal y es oración bimembre. Espero que este video les sea de utilidad para poder resolver todas las actividades. No se preocupen que lo van a hacer genial como lo hacen siempre. Les mando un beso enorme.